Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores David Andrade y Norberto Tascón, ambos panelistas frecuentes de nuestro programa, cada uno desde sus orillas académica, periodística y política, están aportando sus puntos de vista sobre temas de palpitante actualidad local, regional y nacional. Buenos días a los dos. Muy buenos días, doctor Tejada. Muy buenos días, doctor Tascón, y a toda la teleaudiencia. Un placer, como siempre, estar aquí en estos canales. Pues muy buenos días, doctor José Alberto Tejada, igualmente al doctor David Andrade, a la amable audiencia del informativo Nuestra Gente. Y pues encantados de estar acá nuevamente en esta semana de Cuaresma, cuando hoy arrancamos precisamente ese tiempo de los 40 días de peregrinar por el desierto, las comunidades cristianas, y pues hoy se inicia precisamente con la imposición del signo de la cruz a través de la ceniza. Muy bien, el primer tema que les quiero proponer que valoremos es lo que viene ocurriendo en los últimos días en el Jarillón del río Cauca. De hecho, el día de ayer, el Juzgado Quinto Civil del Circuito falló en segunda instancia deteniendo los desalojos que se han venido haciendo en el Jarillón del río Cauca y que ya llevaban 2 o 3 viviendas destruidas, más de 3 personas heridas y la comunidad obviamente alterada y enfrentada con las fuerzas del orden que estaban allí desde el fin de semana. El argumento de la comunidad es que la alcaldía manda a desalojarlos sin alternativa de reubicación. Simplemente quítense de aquí, que aquí estorban. La comunidad dice: nosotros no pretendemos quedarnos aquí, lo que pretendemos es que si nos van a sacar, nos reubiquen en un punto adecuado. Pero hasta el día de ayer, que seguían los movimientos de desalojo, no había una respuesta coherente por parte de la alcaldía. Simplemente se vivieron los enfrentamientos. Antes de darle la palabra a ustedes dos, le quiero pedir a mi productor que me muestre las imágenes de lo que el noticiero Pacífico Noticias ha hecho con respecto a lo que ha venido pasando en el Jarillón del río Cauca. Hasta esta casa ubicada en el Jarillón del río Cauca en Petecuy llegaron desde muy temprano varios agentes del ESMAD para cumplir con una orden de desalojo de la administración municipal. Entonces, ¿de qué reubicación estamos hablando cuando quieren sacar a la gente con la fuerza? Sin darle ninguna oportunidad en otra vivienda ni nada, simplemente vinimos a tumbar porque es la orden que el alcalde dio, tumbar o tumbar. Los dueños de la vivienda sostienen que pese a que muchos aún no cuentan con una alternativa de vivienda, la alcaldía insiste en despojarlos de sus predios. A mí no me han reubicado, yo creo que esto se trata de una reubicación y estoy dependiendo del inquilino, el inquilino no ha querido firmar y dicen que así firme o no firme me van a desalojar. A pesar de la presión de la fuerza pública, los habitantes de la vivienda sostienen que no están dispuestos a abandonar el lugar. Aquí nadie está acepto de que no quiere salir, sino que quiere es que haya una negociación justa. Luego de que los habitantes del sector evitaran el procedimiento que pretendía tumbar la vivienda, llegó esta retroexcavadora con la que en este momento pretenden cumplir su objetivo. Julieta, la comunidad continúa sobre el mismo tema. En Petecuy sigue tensa. Los enfrentamientos entre la comunidad y la policía no cesan y los habitantes del sector continúan denunciando abusos por parte de la fuerza pública. Pese a la presunta violación a los derechos humanos que denuncian los afectados, el proceso de desalojo por parte de la administración municipal no para. Así quedó la casa que durante varios años ocupó Simón Gaitán, después de que esta mañana llegaran funcionarios de la alcaldía de Cali en compañía de decenas de agentes del ESMAD para desalojarlo. Ya uno tiene que darse el dolor de lo que hace el alcalde y la Secretaría de Gobierno con nosotros de tantos años de vivir aquí. Los enfrentamientos entre la comunidad y la policía se siguen presentando y los afectados denuncian todo tipo de abusos por parte de los agentes del ESMAD.
haciendo uso de su fuerza en contra de nosotros, así se ha mandado. Nosotros somos gente como lo son ellos. Tenemos ancianos con las cabezas rotas, niños, tenemos mujeres embarazadas lesionadas. Esto aquí lo volvieron una guerra, no quieren conciliar, no quieren mediar nada con nadie, simplemente vamos a tirarle a todo el mundo y a matar a todo el mundo si se opone. A eso está jugando este gobierno con nosotros. Porque esta gente arbitrariamente quiere venir a ultrajar a todo el mundo, por Dios, ¿qué pasa? Los habitantes de este sector exigen al alcalde Rodrigo Guerrero que se haga presente en el lugar y deje de hacerlo a través de la represión policial. Que el alcalde verdaderamente haga un frente, que para eso se eligió, para que venga a solucionar los problemas pacíficamente, no que mande la gente a tener estos problemas tan atroces que está presentando. Nosotros somos gente de bien, somos gente pacífica, no queremos problemas ni nada de vaina, y él nos manda prácticamente con problemas aquí. A esta hora la zona continúa custodiada por el SMAT y se han presentado varias personas heridas. Ahí vemos pues las notas, las imágenes son contundentes. No pretendemos hacer una reivindicación de la lucha de clases, del enfrentamiento de clases, pero uno sí se pregunta, y le pregunto a usted, doctor Tascón, y a usted, David, ¿y por qué con esa fuerza y con esa arrogancia y con esa aplanadora que llega la alcaldía al Jarillón del Río Cauca no llega a Santa Elena? ¿Qué será lo que pasa? ¿Será que en el Jarillón del Río Cauca viven los poderosos, muchos de ellos ligados a bandas criminales que negocian y hacen ochas y panochas con el comercio de la ciudad, con la venia de las autoridades porque hacen mutis por el foro? ¿Y por qué no será que mandan también a ese SMAT y a esa fuerza beligerante del Estado, armada además, ante familias desarmadas y pacíficas, a que desocupen las zonas de la carrilera allá donde termina Cali cuando entramos a Yumbo, que está tomada no precisamente por pobres, sino por comerciantes que se apoderaron de la vía férrea? ¿Y por qué no será que llega el SMAT y desocupa la vía férrea que está en las salidas de Cali hacia el sur, que está tomada también por comerciantes, no precisamente los más pobrecitos de todos? Esta pregunta hace porque a uno le ofende que llegue la aplanadora y la bota del Estado y que el alcalde y su secretario de gobierno lo manden a tumbar casas sin darles alternativas a las personas, y después montemos más policías para buscar más cómo atalayar a los delincuentes. Pues José Alberto, el drama de los desalojados del Jarillón del Río Cauca, en mi caso particular, tiene dos aristas, pero voy a comenzar compartiendo con usted que el desmanejo que se hace de esta situación es la que genera precisamente todos estos inconvenientes y todos los problemas que en las notas periodísticas hemos observado. Y comparto con usted que no solamente el norte de la ciudad, doctor José Alberto, vaya que aquí el sur, donde hoy precisamente las zonas verdes, por ejemplo en Jardín Plaza, están siendo utilizadas y fueron casi que cambiadas, un terreno plano por una cantidad de terreno faldudo que compran precisamente en algunas áreas de tierra, en Bataclán, en la Loma de la Cruz, etcétera, y con eso compensan porque la ley de valorización permite esos temas, pero no se puede decir que un metro de tierra acá, allí, al frente de la clínica del Valle del Lili, vale lo mismo que un metro de terreno allá en la Loma de la Cruz. Entonces, estas cosas son las que a veces uno no entiende y donde uno dice, bueno, y esa comisión de plan y tierra del Consejo y estos concejales de la ciudad, ¿qué es lo que están pensando? Porque es que eso es con el visto bueno de ellos, no con el visto bueno de nadie más, con el de ellos, que son la comisión de plan y tierras. Luego, exactamente ahí se encuentra la respuesta, José Alberto, del por qué en el sur, por ejemplo, no se desalojan a quienes invaden zonas públicas, a quienes se apoderan de la propiedad del Estado. Si vamos a hablar de los ejidos son de Cali, y la gran cantidad de propiedades construidas sobre los ejidos
Mire el club El club campestre se apoderó de 80 hectáreas, propiedad de la ciudad. Con fallos de los jueces para que los devuelvan. Entonces estas son las preguntas que se quedan sin respuesta y donde uno dice, ¿dónde está la ecuanimidad de una administración que no actúa en la misma condición y con los mismos parámetros? Porque al fin y al cabo es la recuperación del espacio público, la recuperación de unas zonas que pertenecen efectivamente a los municipios. Pero también me regreso al tema del Jarillón. Yo pienso que allí hay de todo, José Alberto. Así como hay familias humildes que han construido sus viviendas, están allí en terrenos inapropiados, porque la verdad es que el Jarillón se ha cargado de viviendas cuando no es para eso. El Jarillón de Cali se construyó precisamente para salvaguardar el río, de que se nos siguiera entrando hacia la ciudad. Recuerden ustedes hace más o menos 20 años atrás o más, que el río se metía e inundaba las zonas aledañas, especialmente Alfonso López, Petecuí, el Paso del Comercio, etcétera, y en la parte de arriba todos los terrenos de Buribiche. Y esto pues dio origen a que la CBC y en compañía de los gobiernos construyeran ese Jarillón para proteger precisamente a la ciudad de Cali de más inundaciones. Pero con el tiempo, y aquí la disculpa no es que llegaron unas personas y se ubicaron encima del terraplén, no, es la ineficacia, la ineficiencia de una administración municipal que permitió eso, hasta el punto que las empresas municipales de Santiago de Cali les tienen los servicios públicos. Es decir, hay una ocupación de hecho casi que con la autorización del Estado caleño, que es donde uno dice, bueno, ¿por qué no previeron que estaban encima de un terraplén? Perdón, doctor, en justicia hay que admitir que esa ubicación no fue obra del alcalde Guerrero. No, estamos de acuerdo, pero lo que le digo es que es una sucesiva relación de hechos. Yo no sé si la primera administración de Guerrero alcanzó a tener esto, pero lo que sí observa uno es que ahora ya, cuando se detecta el problema de que hay mucha cantidad de gente situada sobre el terraplén, pues hay que tomar una decisión que es precisamente la de desalojar. Pero como es un problema que permite el Estado tiene que suplir las soluciones. Entonces, con todos los planes de vivienda que se tienen, es ofrecerle a estas personas la oportunidad, pues, de ir a ocupar algunos espacios o algunas viviendas de las que se están dando de interés social precisamente para estas personas desarraigadas. Pero nos encontramos con el otro problema, José Alberto y David, que allí encontramos gente propietaria de unos terrenos con construcciones hechas sobre el terraplén, pero las tienen alquiladas. Entonces, eso también es la otra arista del problema. ¿Cómo indemnizar a una persona que utilizó unos terrenos, se apropió de ellos, pero no los utiliza para el fin primordial que es la vivienda, sino que sencillamente los utiliza para construir y lucrarse de eso, que son los arrendamientos de esas viviendas? Entonces el Estado, en sabia lógica, ha dicho, bueno, si aquí está una persona en calidad de arrendatario, pues sencillamente a esa persona que es la que está con la necesidad de vivienda, es a quien le vamos a solucionar el problema, porque el propietario no está utilizando esa ubicación ilegal, por decir, para su propio bienestar y vivienda, sino que lo está utilizando es para lucrarse de un arrendamiento con otras personas. Y allí es cuando ya una vez las personas van a hacer estos procesos de desalojo, nos encontramos con estas viviendas hechas en material, con unas calidades completamente buenas, y que desafortunadamente, pues ante esa situación solo queda pues que el municipio o el alcalde a través de su secretaría y demás hubieran conciliado. Yo tuve la oportunidad de escuchar al padre Huérfano, Edison Huérfano, cómo lograban ellos llegar a un acuerdo y se reunieron en muchas ocasiones. Lo que pasa también es que hay unos ciertos funcionarios, mi querido José Alberto, en la administración, que se creen unos reyesuelos porque tienen la potestad del poder, y eso tampoco es bueno, porque el propósito no es acabar con los intereses de la gente. Yo le aseguro que allí faltó mucha capacidad de diálogo y capacidad de negociación para que esas personas que estaban allí perfectamente salieran de esos lugares. No, yo recojo lo que el doctor Tascón plantea. Lamentablemente, Cali creció y sigue creciendo bajo ese modelo. Es decir, en Cali hay una fama nacional
de que en Cali uno va, se toma un pedazo de tierra y ahí se instala y se queda. Eso hace unos años era promovido por quienes pretendían hacer una masa electoral, entonces se iba a sectores, a municipios cercanos o lejanos y traía gente para constituir barrios de invasión y tener una masa electoral ahí interesante. Y luego eso se volvió prácticamente una costumbre. Y evidentemente tomar unas medidas como las que estamos viendo solo se justificaría si existe el aviso previo, si se hubiesen desarrollado procesos de sensibilización, si se hubiese dado alternativas. Es decir, uno como Estado, uno dice, bueno, si ya tocó usar si tocó usar la fuerza, si tocó ejercer el poder, la soberanía, es porque definitivamente no hubo otro mecanismo, no hubo más mecanismos. Y uno lo que ve ahí en las imágenes es que son unas personas ya de la tercera edad, que son personas que llevan años. Yo no puedo comprender, yo no puedo entender que de este tema de la recuperación del Jarillón, que se venía hablando en campaña, el doctor Guerrero planteó eso en campaña, allá ya estemos a final del gobierno del alcalde y estén improvisando. Yo no puedo creer eso. Pero el resultado que estamos viendo, que haya que usar la fuerza pública para desalojar a las personas y que las personas estén hablando de una reubicación, no se haya tenido, entonces eso demuestra de que la política no funcionó. Entiende uno la complejidad, entiende uno que es que ahí están hablando de reubicación digna, entiende uno que la alternativa que da el gobierno es un apartamentico de 40 metros, cuando aquí tenemos unas personas que tienen 200 y 300 metros, que tienen una casota de verdad, que tienen una marranera, que tienen gallinas, que tienen cerdos, que tienen el palo de aguacate, el de tomate. No se van a pasar un apartamento pues porque se quedan sin posibilidad de generar el alimento y el ingreso para su familia. Pero bueno, entonces uno dice, ¿aquí qué pasó? Todo un proceso de 3, 4 años de consecución de plata, de sensibilización, de buscar reubicación, y al momento de darse, entonces nos vamos a la fuerza. ¿Para qué se perdió tanto tiempo en eso? Entonces, yo sí creo que hay una reubicación y uno escucha a la gente que es necesaria reubicar y recuperar el Jarillón. Si hay dos cosas que a este gobierno hay que resaltarle: la recuperación del contrato, la terminación del contrato con Cicali, que es que el municipio vuelva a recaudar los dineros, el municipio, y sin una intermediación costosísima, y el tema del Jarillón, porque definitivamente eso salvará millones de vidas en caso de que exista una gran creciente en el río Cauca y lo desborden. Pero la manera, digamos, como uno está viendo que está ocurriendo eso, definitivamente desdice mucho de la capacidad de gestión, de la capacidad de liderazgo. Y bien curioso, ahorita estaba buscando, José Alberto, en el Twitter informaciones. 3 días antes el exsecretario de gobierno estaba comentando que se estaba paseando por el Jarillón del río Cauca, encontrando en menos de 300 metros más de 70 iniciativas productivas y exaltando, digamos, la calidad de vida de los ciudadanos ahí y estimulando la empresa ahí. Entonces uno dice, este no era el exsecretario de gobierno que hoy debe tener, digamos, la función de la Secretaría de Gobierno, tiene que tener la función del desalojo. Entonces, ¿qué hace ahora en condición de candidato prohijando la ocupación del espacio del Jarillón y exaltando, digamos, las cosas que hay ahí? Entonces, ahí es donde uno ve que no hay coherencia en las políticas públicas y evidentemente lo que se quiere es de tajo llegar y cortar 40, 50, 60 años de lo que es una tradición acá. Yo creo que se necesita liderazgo, se necesita capacidad de comprensión y entender que no es ir a dar un apartamento en un 5º piso a una persona que tiene 200 o 300 metros y que tiene prácticamente una finca ahí. Bueno, pues yo insisto en que no estamos haciendo un llamado al desorden social en absoluto. Creemos que quien incumpla los acuerdos mínimos que debemos tener en sociedad, pues debe ser obligado a cumplirlos. Y como en el caso que dice el doctor Tascón, si una persona que supuestamente invadió en algún momento porque necesitaba habitación, después se demuestra de que no tiene
está viviendo allí, sino que la tiene arrendada, pues esa persona hay que sacarla. Ella no es una persona desplazada por falta de vivienda, está rentando a costa de la alcaldía y del municipio unos terrenos que no le pertenecen. Pero la mayoría de la gente no es esa. La mayoría de la gente es gente bien intencionada, sufrida, que está buscando un techo bajo el sol. Eso es todo lo que están buscando. Y como usted lo dice, muchos de ellos son campesinos que tienen allí un árbol de naranja, un árbol de aguacate, un árbol de mandarina y unas gallinas, porque están trayendo su reminiscencia del campo del que seguramente salieron, no precisamente porque quisieron venirse para la ciudad a vivir mejor acá. Lo que nosotros llamamos es a la alcaldía a que no obre de esta manera tan autoritaria y tan aplastadora, porque es una medida que generalmente no la hacen, y en eso usted tiene razón, doctor Tascón, no la hace el alcalde, la hacen sus funcionarios, que sí que se creen con poder, con un poder más allá del bien y del mal, con un poder más allá del cielo y de la tierra. Y unos funcionarios que en su vida han podido ejercer algo con luz propia, porque tienen una facultad transitoria, van y ejercen con un despotismo inaceptable esa facultad temporal que se le ha dado, y terminan haciendo daños y estragos que promueven la violencia, porque una actitud de estas lo que hace es enardecer a la gente. Y vuelvo a hacer la pregunta, que yo sé que es incómoda, pero es que hay que hacerla. ¿Y por qué no hacen esto mismo con el Club Campestre? Yo le pregunto al alcalde de Cali, yo le pregunto a ese señor secretario de jurídico de la alcaldía, ¿por qué no manda el SMAT al Club Campestre? Porque allá no viven pobres, porque allá no están desplazados. Pero ojo, doctor Tascón, en el Jarillón hay gente que ha tomado tierra para alquilarla, y en el Club Campestre se la tomaron ricos para montar un club, no precisamente para vivir y para dar empleo, ni para solucionar problemas. Exactamente, en eso no nos podemos aislar de la realidad. Y agréguele a eso pasa solamente con el tema de la ocupación de la tierra, pero yo le pongo otra que también la vengo diciendo en los medios de comunicación, porque me parece que es un problema que no podemos dejar pasar de lado. Hoy la ciudad de Cali, especialmente la zona sur, está secuestrada. Y está secuestrada porque no tenemos vías de comunicación ni hay movilidad para salir de esos sitios. Es vergonzante que esa gente a quien le ofrecieron la oportunidad de tener apartamentos, viviendas y demás en el sector del Valle del Lili, donde toda esa tierra, corriendo la cerca con la anuencia del Consejo, pues sencillamente la convirtieron en zonas aptas para la vivienda, y esos constructores comenzaron a construir apartamentos. Y imagínese usted las casas de interés social, una torre de apartamentos donde hay que pagar 80 millones de pesos. Y aparte de eso, pues las viviendas suntuosas y lujosas que se han construido allí, pero esos constructores no les importó nada, ni a esas empresas de construcción les importó nada, ni a la Cámara de Comercio, ni a la Cámara de la Construcción, que tanto critican en Cali las haceres de los gobiernos y demás, y a este gobierno no les ha importado nada, sencillamente desproporcionar la construcción allí, que no es mala per se, sino que no obligaron a estas empresas a construir las vías necesarias por donde se debía desplazar la gente que les iba a comprar a ellos sus apartamentos. Bueno. Y yo se lo comento como un ejemplo elemental. Tuve la oportunidad de conocer Atlanta, que es un estado de los Estados Unidos, en Georgia, en la ciudad de Atlanta, donde se hicieron los Juegos Olímpicos. Y allá lo primero que hicieron fue construir las vías, no las viviendas, ni los edificios, ni esas cosas. Y se garantizaba que la ciudad se planificaba desde la movilidad 30, 40 años adelante. Acá no. Acá primero ensillamos sin traer la bestia. Bueno, pero yo sigo insistiendo. Mi querido David, insisto, no estoy haciendo un llamado a que se enardezca la gente porque sí. Lo que creo es que uno tiene que hablar las cosas como son, y si no,
Si se tiene un micrófono y una pantalla de televisión para ejercer el periodismo libre y responsable y no se está dispuesto a hacerlo, pues entonces que uno diga que es periodista de farándula. Pero si somos periodistas de opinión, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo aquí. Yo vuelvo a preguntar, porque a mí personalmente como caleño residente en Cali, me ofende que cuando uno va arriba de la San Buenaventura en la vuelta del Bofe, en la curva del Bofe, usted se encuentra que la constructora Jaramillo Mora hizo en la alcaldía de su alcalde, Jorge Iván Ospina, ¿sí? También fue alcalde suyo. Sí, pero usted hizo parte del gobierno de Jorge Iván Ospina, yo no. En esa alcaldía, Jorge Iván Ospina y compañía dieron autorización para que en lo que podríamos llamar la vega del río, se hicieran viviendas. ¿Y qué viviendas? ¿Qué suntuosas viviendas? Eso es otro jarillón. Lo que pasa es que no tiene el jarillón como tal. Pero ahí el río se desborda. Todavía. Claro, el río se desborda y esas casas quedan inundadas hasta 1,50 metros. Pero son viviendas de estrato 88. La pregunta es, ¿dónde estaba la autoridad municipal? ¿Dónde estaban los veedores? ¿Dónde estaban los periodistas? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué le dan prensa al jarillón del río Cauca donde están pobres, desarrapastrosos, y no allá donde en la curva del Bofe, donde van todas las personas que quieren ir a hacer salud, gimnasia, respirar aire puro, encuentran que ahí ofensivamente a la luz de todo el mundo, de una manera con una desfachatez impresionante, han hecho un club privado como para unas 200 familias, y todas de estrato 88, insisto. Y de ahí hacia arriba se está colonizando prácticamente toda la ribera del río Pance. Sin embargo, en eso uno no ve una acción. Entonces, que nos digan que el río Pance ya se privatizó también. Y entiendo que es que CBC o no sé qué entidad nacional está pidiéndole a la administración municipal que entregue toda la documentación e información para poder ir a recuperar y ir a proteger esos territorios, y no ha habido posibilidad de que la administración lo entregue. Eso, lo que tú planteas es muy cierto. No conozco del asunto, pero yo fui uno de los primeros indignados al ver casas, ¿no? Claro, fui de los primeros indignados porque a lo mínimo una vez por semana paso ahí en mi bicicleta para montar bicicleta, y de verdad es terrible. Uno salía de Ciudad Jardín y entraba, digamos, uno sentía que estaba entrando a esa reserva natural, a ese espacio donde uno se aísla del mundanal ruido y de la contaminación. Y resulta que no, cada vez hay que ir más lejos. Ya en la Comuna 22, en la parte de arriba, ya hay edificios por todo lado, ya las partes que eran unas vías despavimentadas ya están pavimentadas, y bueno, y eso trae consigo lo que estaba planteando el doctor Tascón, el tema de movilidad terrible, se siguen construyendo. Pero uno mira ahí también la idiotez, porque es que no hay otra palabra. Yo no sé a qué ser humano se le puede ocurrir ir a comprar una vivienda de 600 a 1.000 millones de pesos en un hueco, al pie de un río. Hombre, eso lo estudiamos todos en el colegio cuando veíamos que las sociedades, los nómadas iban y se ubicaban por un tiempo ahí cerquita para poder explotar y luego se iban, pero no iban y hacían sus asentamientos ahí. O las ciudades y las comunidades buscaban las partes altas para protegerse de los ríos. Entonces uno finalmente aquí no entiende lógica ni de la administración municipal, ni del constructor, y mucho menos de aquel que va y compra, por Dios. Y lo otro, la solidaridad de aquel que va y vive, que está poniendo en riesgo su propia vida, y evidentemente un atentado. Yo puse esa queja, puse el grito en el cielo tan pronto vi que iniciaran la construcción. Y recuerdo del profesor Johanio, que era director de planeación en ese momento, salió y me dijo, hombre David, eso no fuimos nosotros, y di una explicación ahí, no tengo la razón, pero tengo entendido que eso era un proceso que venía de mucho tiempo atrás, y que, digamos, sí, pero ahí donde la doble moral sale. Pero hay que dar la posición, y eso es cierto, y digamos ahí los medios de comunicación y la comunidad no se confronta, pero y la misma constructora que hizo eso en Pance, doctor Tascón, es la misma que allá al frente del zoológico tumbó prácticamente un bosque natural que había para hacer las casas a la orilla, en la ribera del bosque también, para que usted oiga el trinar de los pájaros, seguramente en árboles artificiales.
Pues hombre, a mí me parece que todo esto es la sumatoria del desorden administrativo. O del mal ejemplo de quienes tienen la función pública. Además porque es que nosotros venimos diciéndolo permanentemente en los medios de comunicación, que es que hay un sector de la sociedad caleña que sencillamente se apoderó de la ciudad. Y lo peor es que utilizan todo su capital y sus intereses y demás para elegir a alguien que termina hipotecado y que termina desafortunadamente haciendo lo que a los empresarios les gusta o les interesa. Y esto es aberrante para una ciudad que quiere salir adelante. Por eso le digo que hoy la sumatoria de problemas que tiene la ciudad son productos exactamente de esa ineficiencia administrativa de la actual administración municipal de Santiago de Cali, de no tener una junta directiva capaz de apersonarse de los problemas de la ciudad, un consejo que hubiese visionado hasta dónde las cosas que están pasando son aberrantes, hasta dónde un consejo no es capaz de mirar con la frialdad necesaria para establecer que es que están utilizando los terrenos de los ejidos y demás para enriquecerse con ellos, que hay un despropósito en la administración, no hay movilidad, no hay seguridad, los servicios públicos todos los días empeoran, estamos a punto de perder las empresas más importantes que tiene la ciudad, como son las empresas públicas municipales de Cali, sencillamente porque se trajeron unas personas de Bogotá a hacer unos mandados específicos, José Alberto, porque es que de pronto estamos hablando de los lotes y de las viviendas y de las cosas que han pasado por allá, pero lo que pasa allí en el CAN, José Alberto, cuando traen una persona a hacer cosas como esta, y lo escuché de boca de los señores del sindicato de Cali, negocian la colocación de la fibra óptica a través de cable submarino, y eso no vale sino la bobadita de 17 millones de dólares, que eso es una platica grande, y la condición es que a ellos les dejen un pedacito para trabajar su banda ancha, y que lo demás lo pueden explotar vendiéndoselos a la competencia, a Claro, a Movistar y a todas estas empresas que tienen telefonía. Luego, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? Pues unos funcionarios que vienen de Bogotá, hacen semejante negocio y se van, y nos dejan aquí jodidos a los pobres caleños. Así es. Lo que dice el doctor Tascón, yo lo quiero insistir, sobre todo en la función que debe tener el Consejo Municipal. Aquí se tuvo la oportunidad de un plan de ordenamiento territorial que tenía que ponerle fin a ese tipo de cosas. Es que el plan de ordenamiento territorial no podía seguirse manejando como correrle la cerca a los dueños de la tierra, ¿cierto?, para que sigan desarrollando sus proyectos de vivienda, sino que tenía que ser una solución integral para el desarrollo económico, para la solución a la movilidad, para 20.000 cosas. Y este Consejo Municipal aprobó un POT, un plan de ordenamiento territorial, que no da solución a todas esas problemáticas. ¿Qué oportunidad? Ahí la tuvieron, ahí debió haber sido un consejo autónomo, independiente, estudioso, juicioso, para dar una solución importante al municipio y radicalmente benéfica, digamos, de terminar ese tipo de cosas. No seguir construyendo hacia el sur si no hay unas vías, si no hay una movilidad, no permitir, digamos, que se siga acabando con los bosques y la zona de reserva, volver a redensificar la ciudad. Bueno, 20.000 cosas que finalmente no se hicieron, finalmente terminó siendo un plan de ordenamiento con 2 o 3 o 4 pinceladitas. Por ahí dicen que la principal motivación era el desarrollo de Zona América en el sur de la ciudad, y como lo dice el doctor Tascón, seguimos en el tema de la ley por encargo, el funcionario que llega a hacer una vuelta y no el funcionario que llega en busca de intereses mayores, superiores de la sociedad. No hay políticas públicas, y entonces en términos más técnicos lo voy a decir, la política pública en Cali siempre fue, ha sido y es todavía el tema: vaya, agarre un pedazo y aproveche. Y eso es lo que 40, 50, 60 años estas personas que están ahí en el Jarillón han entendido que es la política pública. Y ubíquese allá y entonces el gobierno y el Estado le lleva servicios públicos, los formalizan, los legalizan, le llevan un montón de cosas, ¿cierto? Y eso ha sido, para que de un momento a otro lleguen y cambien, una acción así repentina, entonces dicen, no, se van ustedes, sin hacer el proceso de
derrumbar toda esa construcción que se ha hecho durante tantos años no se puede en una semana, digamos, derrotar. Y nuevamente decirle a la gente que en todo esto falta verdaderamente una representación de los intereses de las comunidades. Bueno, yo les voy a pedir que demos vuelta de página y toquemos otro tema, por lo menos para dejarlo puesto sobre la mesa. La famosa Ley Estatutaria de Salud. El presidente Juan Manuel Santos ha salido a decir que ya se sancionó, que ya entra en vigencia, que es automática, que ahora sí a los colombianos se les acabó el paso de la muerte. Yo vengo oyendo hablar de que se acabó el paso de la muerte desde hace muchos años, pero lo que sí es cierto es que sigo dándome cuenta de manera directa y por información que nos llega de muchos ciudadanos y familias que tienen el paseo de la muerte como una especie de karma que les toca vivir. Ahora mismo conozco un caso cercano de una persona de más de 80 años que tiene cáncer supuestamente terminal, y ¿sabe qué dicen en las urgencias de la clínica, doctor Tascón y mi querido David? No, es que como es una paciente terminal a la que ya no hay nada que hacer, llévensela al buen morir en su casa, pero llévensela sin oxígeno, llévensela sin cuidadora o sin cuidador, o sea, sin servicio de home care. Me he dicho, desencártenos a nosotros porque nos está estorbando. Esa es la ley estatutaria de salud que nos espera. Dice el presidente y dice pues la ley que automáticamente a nadie se le podrá negar la salud, el derecho a urgencias, pero que, óigame bien, por allá entre líneas, usted, doctor Tascón, que es un viejo lobo de mar, dice por allá, pero el ciudadano tendrá la obligación de ser solidario en el sostenimiento financiero del servicio, como quien dice, usted legisle cuánto me va a cobrar a mí, porque la ley dejó ese hueco, esto es un huequísimo, ¿sí? Un foramen por donde nos van a comenzar a meter, usted quiere exámenes radioclínicos, exámenes de no sé qué, tiene que pagar estos tipos de valores. Y la ley le da 2 años más a las EPS para que sigan negando tratamientos y demás, porque el POS no se desmonta sino supuestamente hasta dentro de 2 años. Eso, pero antes de que ustedes dos se manifiesten, muéstreme, señor productor, la nota que Pacífico Noticias tiene sobre el tema. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley Estatutaria de Salud, con la que, según él, se superará la grave crisis en esta materia que viene atravesando el país. En urgencias, sí o sí, todos deben ser atendidos. Los hospitales no podrán alegar problemas de afiliación, falta de contratos con las EPS o dificultades al tramitar las autorizaciones. Mientras se cumplen estas promesas, este es el panorama en las salas de urgencias del país. En este video grabado el pasado domingo en las afueras de la clínica Valle del Lili, se ve cómo esta mujer, aparentemente en graves condiciones de salud, se encuentra atendida en el suelo a la espera de atención médica. Que así dejan morir la gente aquí. El hecho se presenta ante la indiferencia de algunos transeúntes y de las mismas autoridades que, pese a estar presentes en el lugar, no pudieron hacer nada diferente que escuchar las palabras de indignación del desesperado hombre que acompañaba a la mujer. ¿Cómo es posible que estos cuentantas, que no les puedo dar la palabra completa porque ¿por qué no puede atender? Que tiene que pagar, si no paga, no, que esto no es una urgencia, no es con ella nomás, no es con ella. Vaya a ver que diariamente en las IPS, donde sea, hacen eso. La salud está podrida, la salud está muerta. Para Darwin Duque, de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud, casos como estos se presentan diariamente en todas las clínicas y hospitales del país. Es algo triste lo que viene pasando en varias instituciones, donde a muchos usuarios se les han presentado una serie de situaciones, como el caso de la paciente de la clínica Valle del Lili. Clínica en donde hay de una u otra forma unas exigencias para la atención de los usuarios, donde
clasifican a los pacientes, digamos, en términos de su economía, es decir, vale más el tema del rol de la plata que la misma salud de nuestros habitantes colombianos. Pero no le podían hacer nada, que no la atendía y listo. Que si no tengo plata, no la quiero. Lo que sí es claro hoy es que la prestación del servicio para los usuarios en todo el territorio nacional es una burla, porque en las clínicas lo único que exigen primero que todo es que pagues para poder que se te preste un servicio. Nos acercamos hasta la clínica Valle del Lili para conocer las razones por las cuales esta mujer no fue atendida inmediatamente a pesar de la evidente gravedad en que se encontraba, pero nos manifestaron que no darían declaraciones ya que no conocían. Ahí tenemos pues, doctor Tascón y David. No me preocupe que un amigo con el que monto bicicleta se cayó. Y él con su EPS fue a la clínica de la EPS, 6 horas para que lo atendieran. Y luego le tenían que mandar una radiografía y no había energía para hacerle una radiografía. Y el médico fue infidente, dijo, no pues, porque ya azarado esperando, el hombre entró y le dijo al médico, era que demora mucho. Y dijo, uy hermano, usted para de tener fractura, no, pero yo le ayudo para entrar. Un solo médico para atender y afuera la gente renegando. Entonces, si el que tiene la EPS, que es del régimen contributivo, no lo atiende. Y ahora los usuarios de medicina prepagada, por Dios, ya hay 2 clínicas en Cali donde uno piensa que puede ir, es imposible ir a urgencias ni con la prepagada, por Dios. Pero vea, lo que ustedes estaban planteando ahora, se cambió el paseo de la muerte y esta ley lo va a incentivar, que si simplemente es de forma y no de fondo, por la espera de la muerte. Entonces ya le van a decir a usted, no, si nosotros aquí lo atendemos, pero espere. Claro. Espere. Y resulta que también se está promoviendo otra ley para el tema de la muerte digna, pues, y resulta que entonces, cuando el médico sí viene y llega y le da unos medicamentos al personaje para que muera, entonces puede ser condenado y sancionado, ¿cierto? Por ayudar al otro activamente a buscar la muerte, eso es un delito acá. Pero sí no es delito dejar al paciente ya fuera sin atención y esperar que se muera sin ninguna ayuda y sin ninguna atención. Yo veo que la ley, digamos, tiene un muy buen objetivo, pero mientras que no se solucione la estructura del problema, no va a haber una solución. Yo creo que aquí nos mata la intermediación. Ya vemos que los pacientes no andan en ese paseo de la muerte yendo de clínica en clínica negándole el servicio. Ya va a una clínica y le dicen que sí, pero no hay con qué atenderlos, no hay cómo atenderlos. Entonces le maman gallo hasta que ya no hay nada que hacer. Ya hemos visto cómo varios niñitos, 2 o 3 niñitos se han muerto en las salas de espera esperando autorización de las EPS. Entonces uno dice, claro, está el derecho, ahí va a decir el derecho, pero si no existe en la práctica la manera de hacer derecho, de hacer realidad esos derechos, de hacerlos de verdad el goce efectivo de esos derechos, vamos a tener una situación bien complicada. Y este caso que uno está viendo le alarma, porque es que primero es una empresa que presta el servicio, tiene la obligación por ley, atiende por 20.000, tiene todos los convenios con todas las entidades, y a lo último es una fundación. Fundación, por Dios, el nombre fundación, ¿dónde está la sensibilidad, el ánimo? Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, la sensibilidad social. Entonces es una muy mala señal que entristece y que, hombre, esa ley ojalá sea materializada y que de verdad sea un lugar donde pueda florecer la esperanza y no simplemente un anuncio donde uno diga, vamos a ver qué pasa, con desilusión y sin esperanza. Yo he pensado, José Alberto y David, que cuando el Congreso de la República legisla y crea una ley, que en este caso tiene iniciativa del Gobierno Nacional, siempre se concurre en que tiene propósitos nobles. Las leyes estatutarias en el país tienen como funcionalidad el tratar de regular un derecho fundamental, es decir, garantizarle a la sociedad colombiana que a través de esa ley, que tiene carácter estatutario, es decir, tiene que estar dentro del marco de la Constitución,
aparecen las intenciones, o mejor las reglamentaciones que posteriormente debe tomar el gobierno como tal, pero fundamentalmente reglando en ella las obligaciones y deberes de los ciudadanos y de las empresas encargadas de la protección social. Quiere decir esto, que se pasa a obligar, y fíjese que el solo hecho de que ya sea estatutaria, pues ya no hay que acudir a la tutela para hacer cumplir ciertas cosas. Es decir, ya en la Constitución queda de por sí o per se impreso que no se tiene que acudir a un juez para que el prestador del servicio lo preste en las garantías y consideraciones que sean necesarias. Yo de pronto en eso veo que hay una muy buena intención y el gobierno trató de jugarse ampliamente en eso. Lastimosamente nuestro Congreso, que también es permeado por quienes tenían que hacer la tarea siguiente, es precisamente donde encuentra uno el escollo. ¿Por qué? Porque venía la segunda ley de la salud, que era la ley reglamentaria de salud. ¿Qué establecía esta? ¿Quiénes eran los prestadores de los servicios y qué condiciones tenían que cumplir? Pues allí es donde el Congreso es permeado precisamente por los laboratorios, y por las clínicas, por las EPS y por todos los operadores de la salud, desde los que prestan medicamentos y todas estas cosas, para hacer que esos congresistas no aprobaran esa ley. Perdóname un segundito, una notica. A nosotros los usuarios de la medicina prepagada, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Nos están generando un desestímulo para utilizar la urgencia. Tú no, como prepagado, no decía, un dolorcito de estómago, me voy a ir a la urgencia. Te iban y lo atendían allá a uno y uno pagaba una cuotica y salía y dice, no, me tocó que ir a la clínica y listo. La política de la medicina prepagada hace rato es decirle, no, si usted va y no era una urgencia vital, le cobro un dineral para que no lo use. Y por el otro lado va y le vende un servicio de decirle, vea, cuando usted tenga una situación médica que no sea una urgencia vital, no se vaya a la clínica, sino que llame aquí a este teléfono, yo le mando un médico para que vaya y lo chocholee y me le dé un acetaminofén. Bueno, para uno como usuario ve chévere, no me voy a esa vaina de la urgencia y acá me recibo un médico y me da tal cosita. Mire lo que está diciendo el doctor Tascón, que me hace caer en cuenta. Eso, que era una política en las prepagadas, es decir, evidentemente es algo que le conviene a las empresas de salud, no a las prestadoras de salud, sino a las aseguradoras en salud, lo están trasladando al régimen total. Entonces están diciendo, urgencia sí, urgencia claro que le va a atender y donde sea, pero si es que usted se está muriendo. Pero ya ahora, de pronto la señora, que le dicen, no, es que tiene un cólico menstrual, alguna cosa ahí, y la dejan ahí tirada con esa excusa. Y lo más difícil es que cuando uno llega a un centro de salud, ¿quién lo atiende a uno? Un guarda de seguridad. Y ese es el que determina si usted se está muriendo o no se está muriendo, claro, si lo deja pasar o no lo deja pasar. Es el equivalente al funcionario de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía que hace y deshace con los del Jarillón. Le cuento con mi amigo que se cayó. Mi amigo se cayó, un solo médico en urgencias, 4 guardas de seguridad privada, que cada guardita de seguridad privada vale cerca de 1.500.000 pesos al mes. Yo estoy seguro que con tanto desempleo hay mucho médico general por ahí que se emplea por ese millón y piquito. 4 guardas de seguridad para controlar que la gente no manifieste su inconformidad con la atención. Y adentro entro a acompañarlo porque el hombre estaba pálido, se podía caer en cualquier momento, alguna cosa ahí, no había sillas donde sentarse, y 4 o 5 enfermeras, ¿cierto?, dedicadas a sacarme del tema de urgencia. No atender al tipo, sino dedicado a joder al paciente, por Dios. Pero fíjese que en ese orden de ideas, yo sigo creyendo que la ley estatutaria está bien concebida, y está bien hecha, y está hecha para los ciudadanos del común y el corriente. Por ejemplo, dentro de algunos aspectos que ella tiene, es que ya no uno tiene que pasar por el calvario de las autorizaciones cuando va a una EPS. Y ustedes recuerdan, porque el término es exacto, le maman gallo al pobre enfermo cuando tiene una dolencia específica y requiere de atención especial. Por ejemplo, uno tiene que pasar por el calvario de ir a un médico general y ese médico general lo manda a donde otro que ni siquiera a veces tiene que ver con cualquier situación. Se lo planteo porque tuve mi problema de columna y me tocó acudir a la prepagada para demostrar con exámenes médicos y con historia clínica privada
que la EPS a mí no me podía embolatar. Y forcé la situación de tal manera que cuando yo fui donde el especialista no había para dónde coger. De pronto esos son temas que a veces uno los tiene que hacer, pero todo el mundo no va a tener con qué tomarse una resonancia que vale 500.000 pesos o exámenes de alta gama que valen 200, 300, 400.000 pesos, como lo acaba de demostrar el señor. Y el común de la gente no sabe hablar, no sabe defender sus derechos, doctor Tascón. Exactamente, y no conocen aún sus derechos. Entonces, ¿qué establece esta norma? Que son los médicos los que van a determinar en las EPS a dónde se debe trasladar una persona, pero ahí queda el escollo, me dirá alguien, pero si el médico autoriza esto lo echan, y eso es cierto, fíjese usted. Entonces, aquí es donde el Estado tiene que establecer un control muy preciso, una especie de superintendencia de esas EPS y demás, y de las IPS inclusive, porque se está dando la responsabilidad, y en el cambio de la ley estatutaria, precisamente las EPS, por eso no se aprobó la segunda ley, que era donde precisamente el Estado creaba una sola EPS, y esa EPS era la que iba a pagarle a todas las IPS, que son las clínicas y hospitales, para que efectivamente se viera una mejor atención. No se aprueba, ¿por qué? Por el lobby de esas mismas clínicas, de los laboratorios y de todo lo demás, que tienen una mafia montada en torno a la salud y donde precisamente cogen al gobierno, lo atenazan y hacen lo que les da la gana con la plata del Estado, porque es que esa es la parte vergonzante de toda esta situación. Ahí radica en que nosotros tengamos organismos de control y veedores, precisamente para hacer respetar esto. Ojalá que estos jueces de la República terminen tomando decisiones drásticas, porque ya cuando se violan los derechos fundamentales se entra en la horda, o mejor, en la línea delgada de la oportunidad, por ejemplo, para causar la muerte, y entonces estaríamos pisando código penal. Eso si se diera, pues tendríamos un alivio grandísimo precisamente para las familias pobres, pero lo que en sí se establece con esta ley es que de alguna manera tenemos que protegerla, pero tenemos que exigir esos derechos. Tenemos los medios de comunicación, José Alberto, y yo sí le pido y le reitero esto, que tengamos permanentemente este tipo de programas donde a la gente le estemos ilustrando y donde le estemos exigiendo a los organismos del Estado, a las entidades que vigilan la salud en Colombia, el cumplimiento de esta ley, que de aplicarse sería un alivio grandísimo para los ciudadanos que realmente poco acceso tienen a la salud en Colombia. Bueno, estamos buscando que Jaime Sierra Delgadillo, quien fue defensor del paciente, venga a este programa, y la doctora Mariluz Zuluaga, que es la actual defensora del paciente, porque ellos tienen, cada uno desde su punto de vista, observaciones a la ley estatutaria, pero particularmente dos a las que usted hizo referencia. Una, la Superintendencia de Salud solo tiene oficinas en Bogotá, no tiene delegaciones en las regiones. Es muy difícil hacer el control y vigilancia a una red de salud si usted no tiene presencia territorial, ¿sí? Y dos, ambos coinciden en que las EPS no han sido tocadas. La ley estatutaria no tocó a las EPS, siguen iguales, claro, manejando la plata, controlando al médico. Porque no se aprobó la ley que le estoy diciendo. Claro. La segunda parte de todo este proceso en el Congreso era aprobar esa ley que organizaba el tema de la prestación. Y la ley está intentando hacer control al valor de los medicamentos por comparación internacional, pero vamos a ver hasta dónde llegan, porque es que aquí hemos tenido evidencias de que hay medicamentos que valen 10 veces más de lo que valen en Ecuador, aquí a 500 kilómetros. Básicamente ahí lo que esta ley está haciendo es quitarle complejidad a algo que ya se está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando venían esas abruptas, esas incoherentes negaciones del servicio, el mismo funcionario de la EPS le decía a uno, vaya, coloque una tutela y me trae la tutela en aquí. Es decir, teníamos el sistema judicial expidiendo las autorizaciones que debía hacer para yo poderlo cobrárselo al FOSIGA. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Vea, pues, evitémonos toda esa vaina que yo sí les voy a pagar. Entonces, digamos en la práctica, aquellos que si dicen... yo les voy a pagar, ¿para qué están las EPS? Debieran desaparecer. De acuerdo, soy total, y esa intermediación es la que está haciendo mucho daño. Pero finalmente lo que dice el doctor Tascón es cierto, esta ley ayuda, pero no es estructural, no va a ayudar de fondo, simplemente está quitando algo que estaba congestionando el sistema judicial, que al final el sistema judicial le estaba dando la orden para que pagara, y finalmente eso iba en detrimento por las cuestiones de tiempo de la salud de las personas. Uno pensaría en términos económicos esto va a ser bueno, ¿por qué?
porque se va a evitar en tiempo y en costos todas esas vainas. Finalmente hay que pagar porque se está pagando. Y esa atención va a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, y lo que va a significar es menos siniestralidad y mayores ahorros. Me voy a meter en camisa de 11 varas en el cierre del programa. Qué bueno, mi querido, amable televidente e internauta, que usted, su familia, sus vecinos, yo, mis amigos, mis colegas, todos le pidiéramos cuentas, gestión y razón de su trabajo a Roy Barreras y a Dilian Francisca Toro, ambos los reyes de la salud, si no en el país, por lo menos en la región. Y mucha responsabilidad les cabe en todo este desastre de salud que tenemos en el país. Ellos son políticos, usted y yo los hemos elegido, por acción o por omisión, o porque les hemos dado el voto, o porque hemos permitido que otros les den el voto, y no les pedimos cuentas. Están llenos de poder y seguramente de plata a costa de la salud. ¿Qué instituciones de salud y qué EPS controlan cada uno de los políticos? ¿Y por qué los políticos, en lugar de hacer política pública, hacen política de negocios? Es la pregunta que hay que hacerse. Y usted no llore como niña lo que no está dispuesto a defender o dispuesta a defender como ciudadano activo. Porque es que no podemos mañana decir, es que son una parranda de sinvergüenzas y de ladrones y de incompetentes, cuando usted no hace nada por escoger quién tiene un mínimo de decencia y un mínimo de formación y de capacidad para hacer la gerencia de la cosa pública. Quedamos nombrando o dejando que funcionen en la cosa pública una cantidad de empresarios de la política, que hacen política para tomarse los puestos públicos, pero para hacer negocios particulares, como el de la salud, por ejemplo, que sí que es un gran negocio, sobre todo cuando todavía no se ha encontrado la fórmula para que nos dejemos de enfermar y nos dejemos de morir. Buenos días.